Hola a todos, bienvenidos al canal. Esta vez vamos a repasar cómo se autoriza un medicamento. Como siempre te digo, si te gusta este tipo de contenidos, házmelo saber en comentarios y déjame un me gusta. Comenzamos. Bueno, ¿cómo se autorizan los medicamentos? Bueno, pues hay diferentes etapas y os las muestro ahí de forma resumida. La fase de investigación y desarrollo suele ser la más prolongada en el tiempo, ya que puede durar varios años. Esos resultados se recogen en un dossier que es el que se presenta a las autoridades competentes para que lo evalúen y emitan una recomendación sobre si el medicamento debe o no autorizarse. Una vez, además, que el medicamento se ha autorizado y está comercializado, debe realizarse también una monitorización y una vigilancia constante. Si os interesa este contenido, este tipo de contenidos, os invito a que visitéis la página web de la Agencia Europea del Medicamento y ahí os he dejado el enlace. Cada año, las compañías farmacéuticas, las biotecnológicas, también los investigadores en el ámbito académico o hospitalario, investigan miles de sustancias con la finalidad de identificar moléculas que puedan administrarse en humanos para el tratamiento de una enfermedad y que además presenten la adecuada efectividad y seguridad. De la multitud de moléculas ensayadas, solo unas pocas tendrán capacidad de actuar sobre diferentes dianas terapéuticas y que además no presenten efecto citotóxico in vitro. Durante esta etapa se realizan también estudios de desarrollo farmacéutico con la finalidad de identificar las formulaciones que serán más efectivas y que producirán el menor número de reacciones adversas. También se selecciona la vía de administración, bien oral, intravenosa, subcutánea, etc. Durante este proceso, por tanto, se deben de tener en cuenta muchos factores, entre ellos las características físico-químicas de la molécula, la solubilidad, la estabilidad, etcétera, etcétera. En esta etapa también se realizan estudios de citotoxicidad in vitro, como digo, pero también se realizan ensayos en animales, con el fin de determinar la toxicidad aguda, crónica, si la molécula tiene un posible efecto genotóxico, es decir, puede inducir daño en el DNA celular, si puede producir cáncer, es decir, puede ser carcinogénica, o bien puede inducir un efecto teratógeno, es decir, puede inducir malformaciones en el feto, etc. Todos estos estudios se realizan en animales y es lo que se conoce como fase preclínica. Deben de cumplir las buenas prácticas de laboratorio. Y como digo, es la fase antes de la clínica, antes de la realización de los ensayos clínicos en humanos, que se harían primero en voluntarios humanos y posteriormente en pacientes, como veremos a continuación. Por tanto, si la molécula ha mostrado un buen perfil de eficacia y seguridad, el siguiente paso será probarla en seres humanos. Para ello se requiere una autorización para la realización de estos ensayos clínicos y también interviene un comité de ética. Durante la realización de los ensayos clínicos, los sujetos están constantemente controlados y monitorizados. Los ensayos de fase 1 se prueban en un limitado número de voluntarios sanos, con el fin de determinar las características farmacocinéticas del medicamento. Es decir, se determina, por ejemplo, el perfil de absorción, cuándo se absorbe, qué cantidad llega a sangre, cuál es el AUC, el área bajo la curva, el porcentaje de absorción, etc. También se determina el perfil de distribución, si tiene afinidad o no por determinados órganos, por tejido adiposo, etc. Cómo se metaboliza, si se elimina inalterado, es decir, si se elimina sin metabolizar, o bien pues los tipos de metabolismo que sufren, si tiene metabolismo hepático, si se elimina por orina, etc. También se determina el perfil de seguridad y la posible aparición de reacciones adversas. En los ensayos de fase 2 se realizan en un mayor número de sujetos, mientras que los ensayos clínicos de fase 3 se realizan en un mayor número de pacientes. Bueno, ni que decir tiene que toda esta investigación clínica debe de cumplir las buenas prácticas clínicas o BPC. Debido a que los ensayos clínicos se realizan en un grupo de pacientes que cumplen unos requisitos de inclusión muy estrictos, es esencial que el solicitante
presente un plan de seguimiento post-comercialización, ya que cuando el producto saliera al mercado, el número de pacientes y la heterogeneidad de los mismos sería mucho mayor a la de los pacientes que han sido evaluados en los ensayos clínicos previos. Por eso es tan importante la farmacovigilancia y el seguimiento del medicamento una vez que se ha puesto en el mercado. Bueno, como nota de interés, recordar que en el prospecto de los medicamentos ahí se encuentra la información que es la información destinada a los pacientes y se incluye información sobre cómo notificar, cómo comunicar una reacción adversa que podría estar relacionada o podría estar asociada con la administración de un medicamento. Por supuesto, siempre para que un medicamento sea comercializado, sea autorizado, el beneficio debe superar el riesgo. Los resultados de los estudios se recogen en un dossier o documento técnico común, que es el que se presenta a las autoridades reguladoras encargadas de la evaluación del mismo. A nivel europeo es la Agencia Europea de Medicamentos y concretamente el Comité de Medicamentos de Uso Humano o CHMP, que es el que evaluará el dossier presentado, en el caso de tratarse de un medicamento destinado a la administración en humanos. También intervienen otros comités, como veremos más adelante, como es el PRAC o Comité para la Evaluación de Riesgos. Bueno, el documento técnico común se estructura en 5 módulos y se representa gráficamente a través de una pirámide. El módulo 1 correspondería con la información administrativa, el módulo 2 correspondería con los resúmenes y las revisiones, que se encontrarían en el centro de la pirámide, y los módulos 3, 4 y 5 hacen referencia a la calidad, a la seguridad y a la eficacia del medicamento respectivamente y se encontrarían en la base de la pirámide. Bueno, la presentación de los datos del medicamento por parte de los solicitantes de la autorización es un requisito legal que se lleva a cabo a través del Reglamento 726/2004 y concretamente del artículo 57.2. Bueno, esta disposición exige a los solicitantes o al titular de la autorización de comercialización dentro del espacio económico europeo que presenten información a la Agencia Europea de Medicamentos utilizando el formato electrónico denominado Extended EudraVigilance Product. Los titulares de la autorización de comercialización también están obligados a mantener la información presentada sobre el medicamento y a notificar a la EMA cualquier nuevo medicamento autorizado o las variaciones de los términos de la autorización de comercialización. Bueno, la información que debe presentarse a modo resumen para solicitar la autorización del medicamento debe cumplir toda la normativa de la Unión Europea. Debe contener información detallada sobre cómo se fabrica el medicamento, la estabilidad, la calidad, la pureza, la actividad biológica, propiedades físico-químicas, etc. También debe incluir si cumple con los requisitos internacionales de buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas clínicas, buenas prácticas de fabricación. También debe incluir información sobre el mecanismo de acción del medicamento, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se distribuye en todo el organismo, cómo se elimina, etc. Debe incluir, por supuesto, los resultados de efectividad, la seguridad, describiendo todos los efectos secundarios, todas las reacciones adversas del medicamento que se hayan podido observar en los ensayos clínicos, cómo se gestionarán los riesgos mediante una evaluación de riesgos, la propuesta de la vigilancia post-comercialización. También el dossier debe incluir una propuesta de prospecto, etiquetado y ficha técnica. Los datos presentados en la solicitud de autorización de comercialización deben incluir también información sobre el grupo de pacientes objeto de tratamiento que se beneficiarán del tratamiento. Bueno, como decía antes, el responsable de la comercialización del medicamento debe ser el responsable de hacer el estudio del seguimiento una vez que el medicamento se ha puesto en el mercado y debe recoger información de acuerdo al plan de gestión de riesgos. Bueno, finalmente decir sobre el CHMP, muy brevemente, es un comité de expertos
que es el que evalúa las solicitudes presentadas por el solicitante y emite una recomendación sobre si se debe conceder o no la autorización del medicamento de uso humano. El comité está compuesto por un miembro, un suplente de cada Estado miembro de la Unión Europea, así también como de Islandia y Noruega, y cuenta con expertos de la Unión Europea también en otros ámbitos. También colabora con otros comités de la Agencia Europea de Medicamentos durante esta evaluación, por ejemplo, entre ellos el CAD, que es el que dirige la evaluación de los medicamentos de terapia avanzada. También colabora con el PRAC, que lleva a cabo con toda la evaluación de gestión de riesgos de medicamentos, por ejemplo, el comité, el PDCO, con los aspectos relacionados con el uso de medicamentos en niños, el COMP para los medicamentos huérfanos, etc. ¿Cuánto puede durar la evaluación de un medicamento? Pues puede llegar a durar 210 días activos. Se considera el tiempo de evaluación activa al tiempo que dedican los expertos a evaluar las pruebas aportadas por el solicitante. Durante esta evaluación puede solicitarse información adicional o pueden plantearse cuestiones por parte de los evaluadores al solicitante, y es lo que se conoce como parada de reloj. La primera parada de reloj puede durar de 3 a 6 meses y la segunda de 1 a 3 meses. En general, la evaluación de un nuevo medicamento suele durar alrededor de un año. ¿Quién concede la autorización de comercialización en la Unión Europea? Bueno, si la solicitud se ha realizado por un procedimiento centralizado, siempre será la Comisión Europea. La Agencia Europea de Medicamentos no tiene competencia para autorizar la comercialización de un medicamento. La Agencia Europea de Medicamentos, o la EMA, lo que hace es emitir una recomendación. Y la Comisión Europea luego es la que adopta una decisión final jurídicamente vinculante sobre si el medicamento puede o no comercializarse en la Unión Europea. Esta decisión se emite en un plazo de 67 días a partir de la recepción de la recomendación de la EMA y, por tanto, lo que digo es que lo que ocurre es que la Comisión es el organismo que autoriza todos los productos autorizados de forma centralizada y sus decisiones se publican en el Registro Comunitario de Medicamentos de Uso Humano. ¿Y quién toma las decisiones sobre el acceso de los pacientes a los medicamentos? Bueno, pues una vez que el medicamento ha sido autorizado para su comercialización, las decisiones sobre precios, reembolsos, se toman a nivel nacional. Suelen ser los organismos de evaluación de la tecnología sanitaria los que evalúan la eficacia relativa del nuevo medicamento en comparación con los medicamentos ya existentes y realizan una evaluación del coste-eficacia del medicamento, su impacto en los presupuestos sanitarios y la gravedad de la enfermedad. Bueno, en cuanto a la monitorización y vigilancia, decir que una vez se ha autorizado el uso de un medicamento, las autoridades competentes supervisan constantemente la seguridad y adoptan medidas si, por ejemplo, surge una nueva información que podría estar condicionando la seguridad del medicamento. Bueno, finalmente decir que la Agencia Europea de Medicamentos, como antes mencionábamos, el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia, o PRAC, es el comité especializado responsable de evaluar y supervisar la seguridad de los medicamentos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verlo, por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, déjame un me gusta y suscríbete. Hasta la próxima.